Gracias, señor presidente. Y gracias a las bancadas del Partido Nacional y del Partido Independiente que acompañaron este pedido de sesión para el día de hoy. El artículo 168 de la Constitución establece que el presidente de la República tiene que, actuando con el ministro o los ministros, informar al Poder Legislativo, al inaugurarse las sesiones ordinarias, sobre el estado de la República y las mejoras y reformas que considere dignas de su atención. A su vez, el artículo 177 de la Constitución establece que al iniciarse cada periodo legislativo, o sea que también el 1 de marzo, los ministros darán cuenta sucinta a la Asamblea General del Estado de todo lo concerniente a sus respectivos ministerios. El artículo 180, además, de la Constitución permite que, si lo desean, los ministros pueden participar de los debates en esta Cámara o en la Cámara de Representantes o en la Asamblea General, con voz pero sin voto. Normas que se aplican muy poco. Este informe ha pasado un poco desapercibido y nosotros creemos que no es buena para la salud institucional del país que un informe de la importancia que tiene el del presidente de la República sobre el estado de la República y las mejoras y reformas que considera dignas de su atención pase desapercibido. Es además algo que heredamos de los principios artiguistas. Todos sabemos que Artigas tomó las bases del sistema constitucional que propuso del sistema norteamericano. Y el sistema norteamericano tiene el discurso del Estado de la Unión. El primero fue pronunciado en el año 1790 por George Washington, nada más y nada menos. Tuvo un breve interregno, pero luego, inequívocamente, todos los años se hace el discurso del Estado de la Unión, que a su vez los norteamericanos lo tomaron del discurso de la reina. Hace 480 años, en Inglaterra, la reina da el discurso anual al Parlamento. Y este discurso no es poca cosa porque es una muestra tremenda de la sujeción de la reina al poder del pueblo. El discurso lo lee la reina, pero se lo escribe en su totalidad el gobierno con mayoría parlamentaria. En España, sin una norma habilitante, desde el año 1983, a partir de una iniciativa del entonces presidente del gobierno español, del Partido Socialista Obrero Español, Felipe González, el presidente concurre al Congreso de los Diputados y se da el debate sobre el Estado de la Nación, que creo que quien ha tenido la oportunidad de verlo realmente impresiona por la calidad del debate. El presidente del gobierno comparece con sus ministros, habla de todos los temas, luego se le da la palabra a los jefes de cada bancada que contestan y se hace un debate realmente muy profundo. Esto habla de la salud de esas democracias, donde el debate sobre el Estado de la Nación se da al comienzo del periodo legislativo y además ayuda a que justamente el Parlamento trabaje mejor durante el año, porque se discuten cuáles son las prioridades. Y entendemos que ese mensaje del presidente de la República sobre el Estado de la Nación no debe nunca así pasar medio desapercibido. Aspirábamos a que esto se hiciera en la Asamblea General, en la coordinación de bancadas se nos dijo que era mejor hacerlo aquí en el Senado y no tuvimos inconveniente. El mensaje del presidente de este año, del 29 de febrero del 2016, son 20 páginas. El mensaje de los ministros son estos tomos que todos recibimos, donde se establece el estado de cada ministerio. Yo sí miro el mensaje, que es sobre lo que vamos a discutir, del presidente de la República. En primer lugar, diría que hay cosas con las que coincido y hay cosas con las que no. Pero quizás
lo que de este mensaje más llama la atención es lo que falta. Porque el mensaje, si uno lo lee, dice que todo está bien. Comenta los logros, las cosas que se van a hacer, pero en ningún lado dice qué es lo que está mal. Solamente le dedica en la página 11 tres líneas, la página 11, a la autocrítica. Cuando dice el doctor Vázquez, no debo negar que, sin embargo, existen áreas problemáticas y situaciones difíciles del país. El Gobierno Nacional no es ajeno o indiferente a esas problemáticas y a esas situaciones. Pero no dice cuáles son. Y es una lástima, porque poco tiempo después convoca a la oposición a dialogar sobre la seguridad, porque la situación es un caos. Un mes y medio después. Y ahora, 3 meses después, nos desayunamos con que la economía es un desastre en el Uruguay. Y hay que ponerle impuestos a los que ganan 30.000 pesos. Entonces, creo que lo primero que tenemos que hacer es analizar el informe y también las omisiones. Por ejemplo, señor presidente, no hay una sola línea a lo que pasó en ANCAP. Y le votamos una capitalización de 650 millones de dólares. Bueno, creo que fue un hecho importante que debiera hacerse referencia. Porque el Estado de la República es lo que está bien, pero es también lo que está mal, creemos nosotros. El informe del presidente, estoy seguro que todos lo leyeron, está estructurado en 3 capítulos. Un capítulo es la política de gestión de gobierno, otro capítulo las políticas públicas y sociales y un último capítulo habla de economía, la producción y el trabajo. Obviamente que no vamos a poder, por una cuestión de tiempo, referirnos a todo el informe, pero vamos a destacar algunas cosas que creemos que están bien y otras que creemos que están mal. Exclusivamente por una cuestión de tiempo. Y además nos vamos a focalizar en los 3 temas que creo que a los ciudadanos hoy les preocupan más, a todos. El primero, señor presidente, obviamente es la educación, el segundo la seguridad y el tercero la situación económica. En el primer capítulo, señor presidente, el capítulo que habla de política y gestión de gobierno, comienza diciendo el presidente de la República que han logrado que el Ministerio Público y Fiscal se constituya como un servicio descentralizado. Y yo creo que eso es un gran logro. Todos colaboramos con nuestro voto a eso y creo que es un avance. Pero lo segundo que pone como logro es la transformación del proceso penal. Y la verdad que se apresuró, porque está en la Comisión de Constitución y Legislación justamente ahora un proyecto de ley para posponerlo. Seguro no va a ser este año, va a ser el año que viene. Y además la intención del presidente, que le convencimos que no lo hiciera, es pasarlo para el 2019. Me parece que hay que hablar de los logros cuando se concretan. Decir que es un logro la transformación de la aprobación del Código del Proceso Penal, me parece que no es el camino. Debiera decir que el logro es cuando se concrete el Código del Proceso Penal. Y además, todos sabemos que no va a estar vigente para el 1 de febrero del 2017, porque es imposible, no están los recursos. También, si hablamos del Poder Judicial, llama la atención que no haya hecho referencia a la deuda que tiene el Estado con los funcionarios del Poder Judicial, con sentencia ejecutoriada. Y en ese mismo capítulo, quizás de las cosas sobre las que más tendremos que hablar, es cuando el doctor Vázquez dice lo siguiente, señor presidente. Él sostiene, en algo que coincidimos, que la convivencia ciudadana y la seguridad pública van de la mano con el compromiso de reducir drásticamente los delitos, continuando con la lucha frontal al narcotráfico, al lavado de activos y a los delitos precedentes. Estamos de acuerdo. No hay convivencia ciudadana y seguridad pública
si no reducimos drásticamente los delitos. Ahora, cuando vamos a ver cuáles son los logros a los que hace referencia el señor presidente de la República, están en la página 4, a los que vienen siguiéndolos, dice que un logro es la nueva ley orgánica policial, dice que un logro son los nuevos protocolos de actuación entre el Ministerio y la Fiscalía, y dice que un logro es la emisión de la cédula de identidad y el pasaporte electrónico. Yo entiendo que estas cosas son importantes, pero ni una línea le dedica este mensaje presidencial a los homicidios, ni una línea le dedica a la promesa de campaña electoral que hizo de bajar 30% las rapiñas, ni una línea le dedica a los hurtos, a los copamientos, a las violaciones, a los secuestros, nada. En el mes de verano, durante el verano en la comisión permanente vino el ministro Bonomi. Y el ministro Bonomi le mintió a la comisión permanente. Vino y nos dijo que habían bajado los delitos contra la propiedad. Revisen la versión taquigráfica. También le preguntamos cuándo iban a entregar las cifras del Observatorio del Ministerio del Interior sobre seguridad y nos dijo que el 1 de marzo. Llegó el 1 de marzo y no lo entregó. Lo acaba de entregar la semana pasada con un anuncio de que presuntamente durante 15 días de mayo con un nuevo sistema operativo habrían bajado las rapiñas en algunas zonas del Uruguay. Bueno, faltó la verdad el ministro Bonomi. No bajaron, señor presidente, los delitos contra la propiedad, ni siquiera los hurtos, como nos sostuvo en enero. Y también cuando uno accede a la información, se encuentra que el presidente evidentemente no hizo referencia a la situación de la seguridad y a los resultados porque son desastrosos. Para tomar algunos datos, gráficamente, homicidios, en el 2011 eran 199, el año pasado fueron 296. Es decir, según los datos del Ministerio, un 8% de crecimiento en los homicidios. Y ya se ha asentado, estamos arriba de los 280 desde hace 3, 4 años, desde 199 del 2011. Y también es muy afecto el ministro en compararse. Entonces dice, no, Uruguay no está tan mal, 8,9 homicidios cada 100.000 habitantes. Sí, estamos mal. Si comparamos la ciudad de Montevideo con la ciudad de Nueva York, por ejemplo, cada 100.000 habitantes en Montevideo hay 14,3 homicidios. En Nueva York, 4,0. En Madrid, 1. O sea que si usted vive en Montevideo, tiene 14 veces más posibilidades de que lo maten que si vive en Madrid. Está bien, me van a decir Madrid, Europa. Están en crisis, pero bueno, no nos comparemos con Europa. Crucemos el charco. Nos comparamos con Buenos Aires, una ciudad que siempre ha sido más violenta que la nuestra. Bueno, Montevideo son 14,3 homicidios cada 100.000 habitantes, Buenos Aires 6,4, menos de la mitad. Y eso no es todo. ¿Por qué hay tantos homicidios? Y por muchos motivos, lo dirán. Pero es bueno saber que hoy en día cada vez se aclaran menos homicidios. De cada 10 homicidios, 4 quedan sin aclarar. Eso es un desastre. En el 2011 eran 2,5 los que no se aclaraban. En el 2012, 3 y ahora más de 4. 43% de los homicidios no se aclaran. Y vaya si eso es un problema. Está bien, no nos comparemos con Tokio, donde se aclara el 100% de los homicidios. Pero vaya si eso tendríamos que hacer referencia y es malo. Vayamos al segundo delito del informe, son las rapiñas.
En el año 1990 habían 2.500 rapiñas por año en Uruguay. En el 2005, 9.000. En el 2010, 15.000. Hoy, 21.000. Hay un aumento constante de las rapiñas también. Y los hurtos. El ministro nos dijo en enero que habían bajado los hurtos. Se apresuró, aumentaron también los hurtos. Es decir, hay más homicidios, más rapiñas, más hurtos y se aclaran menos los delitos. Al mismo tiempo, uno tiene que ver qué es lo que está sucediendo con el presupuesto. En el 2005 le entregábamos el equivalente a 150 millones de dólares al ministro del Interior y hoy estamos arriba de 700. O sea que gastamos 4 veces más, tenemos más homicidios, más rapiñas, más hurtos. Bueno, creo que quedaron atrás aquellas explicaciones que nos decían que era una sensación térmica. Y si para muestra vale un botón, alcanza con ver lo que pasó ahí en la Vuelta del Cerro el otro día, cuando nos mostraron imágenes de cosas que uno solamente pensaba podían ocurrir en algunos países de Centroamérica y en películas. Y aclaración de las rapiñas. Decimos que se aclara el 40%, que no se aclara el 40% de los homicidios. No se aclara el 90% de las rapiñas. 90. Es decir, un rapiñero sale a rapiñar y vaya si le conviene. Si de cada 10 rapiñas se agarran a uno, con más dinero, más presupuesto. Y eso está teniendo una repercusión en el PBI. Nos está costando la inseguridad 1.870 millones de dólares. Creo que quizás llegó el momento de cambiar al ministro. En algún momento supongo que se darán cuenta de que alguien que fracasa de esta forma no debiera seguir el ministerio. Pero además, es una lástima que en el informe del presidente de la República y en el informe del Ministerio del Interior no se diga nada de esto. No se haga nada referencia a lo que le tiene que interesar a los ciudadanos y a lo que estamos debatiendo hoy, porque vamos a aumentar penas, porque vamos a prorrogar el Código del Proceso Penal, porque vamos a hacer una cantidad de cosas. Otra parte de ese primer capítulo es que el gobierno nos dice que ha mejorado la gestión pública. Nos dice el gobierno que Uruguay es referente latinoamericano en la sociedad de la información. Bravo. Dice que hay un fortalecimiento en la posición de liderazgo de Uruguay en América Latina y el Caribe. Estamos en el primer lugar. Nos cita algo muy bueno. Hay historia oncológica, historia clínica oncológica hoy digitalizada. Muy bueno. 8 ancianos fallecieron en un residencial la semana pasada. ¿Por qué? Entre otras cosas, estaba en la dirección de bomberos, no puede la dirección de bomberos con los permisos que le presentan, 17.000 esperando. Es decir, los que estamos en el primer lugar en el liderazgo en América Latina, en gestión pública de gobierno, no podemos aprobar los permisos de incendio. Creo que necesitamos un poco de autocrítica. Y si vamos a hablar de gestión pública, voy a resistir la tentación de hablar de la gestión que hubo en ANCAP. Porque creo que ya todos aceptamos que fue muy mala, al extremo que han cambiado el directorio, al extremo que están tomando medidas internamente. El segundo capítulo, señor presidente, es el de las políticas públicas y sociales, incluyendo la educación. Pone como un logro el Sistema Nacional Integrado de Cuidados, que yo creo que lo es, pero pone el logro que se aprobó la ley. Yo creo que el logro es ponerlo a funcionar. El logro es que realmente se le llegue a mucha gente. Pero bueno, nos dicen que es un logro.
El logro es implementarlo, no solamente anunciarlo. Esperemos que lo haga más rápido. También pone como un logro el fortalecimiento del Sistema Nacional de Emergencias, la coordinación y una cantidad de cosas, es cierto. Y dicen que se creó el Sistema Nacional de Infraestructura y que se firmó un convenio con la Corporación para el Desarrollo, que se fortaleció el sistema de puertos, que se iniciaron acciones para implementar un sistema de gestión ferroviaria, y los logros, y las carreteras, y los caminos, y las rutas. De eso no hablamos. ¿Cuántos kilómetros se hicieron? ¿Cuánto se concretó? De eso no hay nada. Y quizá lo más preocupante de este capítulo, presidente, es la educación. Si van a la página 6, vuelto, van a ver que en el capítulo D se habla de la educación. Se le dedica un párrafo al problema, al tema más importante que tiene un país. En el informe del Estado de la Nación se le dedica un párrafo a la educación. Un párrafo. Dice, se generaron las condiciones para dar cumplimiento a las metas trazadas por el gobierno y la puesta a punto de los equipos de trabajo en un año. Si el resultado de un año es haber generado las condiciones para cumplir las metas y poner a punto los equipos de trabajo, estamos en problemas. Y estamos en problemas en serio porque si suplimos esta omisión y vamos a los números de la educación, nos damos cuenta que esto es un desastre. Es quizás la urgencia más grande que tenemos y no nos damos cuenta. Nuestros niños y nuestros jóvenes aprenden menos que hace 10 años. No lo decimos nosotros, lo dicen las pruebas TERCE de la UNESCO y la evaluación nacional, es decir, nosotros mismos para sexto año de primaria y obviamente las pruebas PISA. Somos además el país con mayor desigualdad e insuficiencia educativa por contexto socioeconómico del mundo. Primeros en América y primeros en el mundo en desigualdad educativa, por insuficiencia educativa. Si vamos a la educación media, las pruebas PISA nos dicen que en el 2003 Uruguay era primero en matemática en los países latinoamericanos, 422 puntos. Segundo venía México, 385. Lejos, muy lejos, venía Brasil, 356. 2006, al año de haber asumido el doctor Vázquez, seguíamos primero, 427. Primeros en América Latina. Segundo Chile, 411. Tercero México, 406. Después venía Argentina, 381. Brasil, 370. Ya no somos los primeros. Nos pasaron Chile y México. Pero no es porque ellos hayan crecido mucho, porque bajamos nosotros. Pasamos de 427 puntos a 409. ¿Y saben qué? Nos viene alcanzando Brasil. Y lo peor de todo esto, la mitad, más de la mitad de los jóvenes uruguayos están por debajo del umbral de competencias en pruebas PISA en matemática. ¿Qué quiere decir estar debajo del umbral de competencias? Es que no tienen la capacidad para seguir estudiando. Lo mismo nos pasa en lengua y en ciencias. Pero aquí está la gran desigualdad. Según donde nace un uruguayo hoy, tiene más posibilidades. Es decir, si un uruguayo nace en el quintil de mayores ingresos, no llega al umbral el 13%, 1 de cada 10. Ahora, si nace en el quintil de menos ingresos, el 90%, 9 de cada 10. 9 de cada 10 de los que nacen en el quintil de menores ingresos no llegan al umbral. 90% exactamente lo contrario sí llegan al quintil de mayores ingresos.
Estamos creando una sociedad de total desigualdad a partir de la educación. Y en la culminación de los ciclos educativos ni que hablar. La educación media superior la termina en el quintil de menores ingresos el 7,6%, no llega a 1 cada 10. En cambio, el 7 de cada 10 de los de mayores ingresos. Si vamos a la educación primaria, a las pruebas CERCE y a las TERCE, nos tiene que llamar la atención. En lectura, en 14 países que nosotros integramos, 8 mejoraron. Uruguay se mantuvo. En sexto grado mejoraron 7 países. Uruguay bajó 10 puntos. En matemáticas en sexto grado, 10 países mejoraron. Uruguay bajó 11 puntos. No hay futuro en un país si no atendemos esto. Y no hay futuro en un país si no hay maestros. ¿Y qué nos pasa? Cada día egresan menos maestros y menos profesores. En el 2005, egresaban 1.414 maestros en el Uruguay. En el 2014, 722, la mitad. La mitad. Está egresando la mitad de maestros en el Uruguay hoy que hace 11 años. Sin maestros no hay educación. Creemos que hablar del Estado de la Nación es hablar del Estado de la educación en la Nación. Y no podemos obviar eso, y creemos que el gobierno debió haber dedicado más que un párrafo en su mensaje a la Nación, a la educación. Anuncian que están construyendo un Plan Nacional de Cultura, para lo cual van a enviar prontamente un proyecto de ley. Hay un proyecto de ley en la Comisión de Educación y Cultura hace un año, creando la Agencia Nacional de Cultura. Los tiempos del gobierno no parecen ser los tiempos de las necesidades y urgencias del país. Y llegamos al capítulo de la economía. Dice el doctor Vázquez, el 29 de febrero de este año, hace 3 meses, Uruguay ha logrado sustentar una macroeconomía sólida y una actividad productiva creciente. Página 8 vuelto. Sigue. El crecimiento económico constituye un elemento de los ingresos, un elemento clave para la determinación de los ingresos que sustentan la política fiscal. Sigue. El presupuesto aprobado 2015-2019 constituye un pilar fundamental sobre el cual descansan la estabilidad macroeconómica y la preservación del clima de confianza. Esto es lo que nos decían, no en las elecciones, en el 2014, que decían y prometían una cantidad de cosas. No, los que nos decían hace 2 meses y medio, que estaba todo bien en la economía, que era maravilloso. ¿Y qué nos enteramos ahora? Que hay que ponerle impuestos a los uruguayos que ganan 30.000 pesos porque los números no dan. Que se está haciendo un ajuste fiscal, que nos han mentido a todos. No una, sino varias veces. Lo hicieron cuando dijeron que no iban a aumentar la carga tributaria. Lo hicieron cuando aquí avisamos que en el 2013 que había que cambiar el rumbo y parar la fiesta de las empresas públicas. Lo hicieron cuando prometieron en los tiempos electorales que no iban a aumentar los impuestos ni la carga tributaria. ¿Y ahora qué nos dicen? Que la economía se estancó y que obliga a revisar el discurso. Ahora nos enteramos que
lo que le decíamos el año pasado con la ley de presupuesto, resulta que era cierto. ¿Qué pasa con esto? Su tiempo. No. El senador Amorín está solicitando prórroga para el senador Bordaberry. 14 en 26. Afirmativo. Gracias, presidente. Gracias a los señores senadores que acompañaron el pedido de prórroga en la exposición. Aclaro que entendí que íbamos a tener el régimen normal y así lo consulté antes de empezar a través de nuestro secretario de bancada y les agradezco que lo hayan votado. Estaba entrando al capítulo final cuando se hizo este cuarto intermedio y ese capítulo final habla de la parte del mensaje del presidente de la República donde nos dijo en ese mensaje de hace 2 meses y medio, 3, que el Uruguay tenía una situación macroeconómica sólida y que estaba basado un crecimiento económico en unos ingresos suficientes que sustentaban la política fiscal, entre otros en el presupuesto aprobado para el periodo 2015-2019, hace 2 meses y medio. Y resulta que 2 meses y medio después nos encontramos con que lo que nos dijeron no era cierto, con que faltan 500 millones de dólares, con que tenemos que ponerle impuestos a los que ganan 30.000 pesos, con que tenemos que hacer lo que está haciendo el gobierno en estos momentos, un ajuste fiscal. Recordarán los señores senadores que estaban en esta Cámara en el periodo pasado. Creo recordar que estaba la senadora Moreira, la senadora Topolansky, el senador Agassi, la senadora Xavier, el senador Heber, el senador Michelini, entre otros, que nos tocó interpelar al ministro de Economía en el año 2013 y le avisamos del problema que se venía. Y hasta votamos una moción, presentamos una moción para que se cambiara el rumbo, en especial en las empresas públicas y en el déficit, y nos dijeron que no. Nos dijeron que la situación económica de bonanza era fruto de las grandes decisiones de política económica que se habían tomado. Que no había viento de cola, nos dijeron. Bueno, ayer nos enteramos que era por el viento de cola y que ahora el viento no está de cola, sino que está de frente, y por eso nos hemos gastado más dinero del que nos teníamos que gastar. Hay que ajustarse los cinturones y empiezan por los trabajadores y los jubilados. Nada más y nada menos, por los trabajadores y los jubilados. Porque además hace unos pocos días hay una agencia, estas que nos ponen la nota, el grado, Moody's, que les avisa que hay una desaceleración económica, un panorama inflacionario favorable, una dependencia de economía de la región con desempeño negativo. ¿Se acuerdan del más y mejor Mercosur? ¿Y se acuerdan del estribo de Brasil? ¿Y vamos con los Kirchner? Bueno, ahora nos dicen que la región no se está tirando para atrás, que hay un alto nivel de dolarización, una creciente carga de interés en la deuda pública, aumenta el riesgo que las cuentas fiscales no respondan de la manera que las autoridades esperan, y todo esto pone presión, dice la agencia, sobre la calificación y su perspectiva. Y el presidente de la República nos dice en cadena: voy a trabajar para no perder el grado inversor, cosa que aumenta más la presión sobre el grado inversor. Y nos alerta del déficit fiscal del Uruguay. A eso se suma que están bajando las reservas. Lo mismo que advertíamos hace un tiempo. Cuando el año pasado nos decían: estamos en un nivel de reservas tremendas, tenemos 18.500 millones de dólares de reservas. Le decíamos: no digan esa barbaridad porque esos 18.500 no son nuestros. Bueno, ahora reconocen que esos 18.500 bajaron a 13.400 y de esos 13.400 nosotros tenemos nuestros 4.000 y poco.
Es decir, teniendo la posibilidad de solidificar la economía, la han debilitado. El núcleo industrial volvió a niveles negativos, alza en el desempleo. El IRPF, hay un estudio muy claro que dice que el verso es el que pague más, el que tiene más, no se consigue con el IRPF, porque tiene bajo impacto distributivo. El impuesto a la renta, del que tanto se habló, casi no tiene impacto distributivo, es muy bajo. Y encima caen los ingresos de rentas generales. Y cuando vienen estos momentos difíciles y es cuando hay que encarar los temas complicados, es cuando realmente se ven quienes toman y enfrentan las decisiones como hay que hacerlo. Le faltaba dinero el año pasado, cambiaron las reglas de juego el 28 de diciembre, con un decreto que quitó el ajuste por inflación, faltando 3 días para cerrar el ejercicio, y que creó en los agentes económicos incertidumbre. Si usted está cerrando el ejercicio, le faltan 3 días y le cambia la regla de juego, obviamente que no va a quedar contento. Y además de eso, cuando uno cierra el ejercicio, toma las decisiones para el ejercicio siguiente y las inversiones. Y si resulta que le hicieron eso faltando 3 días, no va de buen humor a hacer las inversiones. Y eso está afectando el capital más grande que tiene el Uruguay y el capital más grande que puede tener un ministro de Economía. ¿Qué es lo que le está pasando a nuestro ministro de Economía hoy? Está perdiendo la confianza y la credibilidad de los agentes económicos. Con la prueba que se mandó con el ajuste por inflación el 28 de diciembre, con la promesa de que no iba a poner nuevos impuestos, ni iba a aumentar la carga tributaria incumplida. Con esto que está haciendo ahora, yo creo que está perdiendo ese factor esencial que es la confianza. La confianza que no se decreta, que se gana, que tanto trabajo le dio conseguir al país. Y entonces, ¿qué es lo que dicen? Necesitamos bajar 500 millones de dólares el déficit fiscal, con el consumo estancado, con un aumento de la desigualdad. Por primera vez en los últimos años hay más baja de ingresos entre los más pobres que entre los más ricos. La misma brecha. ¿Y entonces qué hacen? Tratan de taparlo en diciembre con las tarifas públicas, con ese ajuste, sacando el ajuste por inflación. Y ahora dicen que tienen que juntar 500 millones de dólares y esos 500 millones de dólares los juntan empezando por aumentar el IRPF y el impuesto a la asistencia social. Es decir, le aumentan la carga a los trabajadores, entre otras cosas, porque hay más. ¿Y por qué lo tienen que hacer? ¿Por qué tenemos ese déficit fiscal? Y porque vivimos años de despilfarro. Cuando les advertíamos de lo que pasaba en las empresas públicas, nos respondían, estamos haciendo las inversiones que había que hacer. Sí, 500 millones de dólares, 480 millones de dólares en el cemento para perder 30 millones de dólares por año. 140 en la cal para perder 7. Ni que hablar cuando entremos en Antel y lo que nos vamos a encontrar. Sí, nos perdimos la oportunidad de meternos en los acuerdos. Esto es una herencia de despilfarro, de desorden. De desorden en ANCAP, de desorden en Antel, de desorden en Pluna. ¿Cómo lucirían esos 300 millones de dólares hoy que nos perdimos en Pluna? Y los 650 que le votamos a ANCAP, 2 años de esto tenemos, con eso solamente. Claro, ahora es llorar sobre la leche derramada. Pero de eso no decimos nada en el informe del presidente de la República. No pasó nada con ANCAP el año pasado, que no se le dedica ni una sola línea. No nos llevó 650 millones de dólares. No vamos a decir lo que significa Pluna, que todavía no logramos liquidarla y vamos a tener que seguir poniendo dinero. Ni que hablar esa ley de la que tanto le advertimos, del aumento de los ministros, que terminó aumentando el Poder Judicial, y las leyes interpretativas posteriores que generaron
200 millones de dólares más de pérdidas, y son muchos millones de dólares. Es lo que nos ha traído hasta acá. ¿Y cuál es la receta? ¿Cómo lo arreglamos? ¿Y cómo lo arreglamos? Poniéndole impuesto de IRPF al que gana 30.000 pesos. Así la arreglamos. Claramente no han logrado sustentar una macroeconomía sólida, como dice el mensaje. ¿Por dónde hay que ir? A nuestro juicio. Y en realidad esto tiene la intención de generar el debate sobre el Estado de la Nación que debiéramos darnos. Y nosotros creemos que primero el gobierno, antes de pedirle un esfuerzo a los ciudadanos con más impuestos, tiene que hacer un esfuerzo hacia adentro. Y lo primero que tiene que hacer es, por ejemplo, parar la Torre Antel, esta arena, 80 millones de dólares. ¿Qué tal? Están queriendo juntar 500, ahí ya tienen 80. Es más, van a ser 100. Bueno, parémosla. Si se paró la torre del Banco República, porque era una barbaridad construir una torre de 40, 50 millones de dólares, vamos a parar el Antel Arena para cuando haya, porque dicen que va a haber. Paremos de perder en el cemento, 30 millones de dólares, y la cal, entre los dos 40. Modifiquemos la ley de biocombustibles. Mezclar biocombustibles hoy nos cuesta 148 millones de dólares por año. Bueno, no mezclemos 7, 8%, mezclemos menos y que nos cueste 48, no 100. Porque eso está en la tarifa y ahí tenemos 100 más. Mire qué rápido estamos juntándole la plata al ministro de Economía, sin tocar los bolsillos de los uruguayos. Paremos el ingreso de funcionarios públicos. Yo recuerdo al senador Heber cuando aprobábamos la ley de presupuesto, la rendición de cuentas, cuando venían los funcionarios, no me acuerdo cómo se llamaban, imprescindibles. Y ahí venían otro imprescindible más, y llenamos de imprescindibles. De imprescindibles está lleno el cementerio. Y el cementerio va a nuestra economía si seguimos así. Esa es la verdad. Es una cosa increíble, 230.000 funcionarios públicos en el 2005, 290.000 hoy, 60.000 más lo que repusieron, 120.000 funcionarios nuevos, dale que va, y vamos a la fiesta, y la pagan los uruguayos ahora. Sí, es la verdad. Y además no les estoy contando, porque dicen, no, regularizamos vínculos. No, no regularizaron vínculos, metieron más vínculos. Y si no, abran el tarro de ANCAP y vayan a ver que en ANCAP ingresaron 800, pero en ALURI ingresaron 1.000. Porque inventaron las sociedades anónimas esas que cual contratan por afuera. Cortemos. Acabo de presentar un proyecto de ley suspendiendo el ingreso de funcionarios públicos en administración pública central, empresas públicas y sociedades anónimas propiedad del Estado. Cortémoslo, pongamos un poco de orden por un tiempo. Está el proyecto ahí. Votémoslo. Se necesita 2/3 porque para darle esa directiva, de acuerdo a la Constitución, a las empresas públicas. Yo voto. Estoy seguro que si el Frente Amplio acompaña, están los 2/3 para pararlo. Tienen el apoyo de la oposición, háganlo. No he consultado al Partido Nacional, pero estoy seguro que va a acompañar una ley de ese tipo. O al Partido Independiente. Y diferir otras inversiones por 50 millones de dólares, sí. Pero además de eso, hay otra cosa que no luce en el monto, pero creo que es importante en el momento en que uno va a pedir un esfuerzo tributario a los ciudadanos. Y es que uno mismo tiene que hacer el esfuerzo mayor. Uno está en el gobierno, uno está en el Parlamento, y tiene que hacer un esfuerzo mayor, porque si va a pedir un esfuerzo al ciudadano que gana 30.000 pesos, el esfuerzo de uno tiene que ser mayor. Y ahí es donde quizás podríamos cortar un poco todos esos funcionarios de confianza que pueden nombrar los ministros hoy en día, que tienen unas partidas extraordinarias, o echarle mano a lo que es la presidencia, porque este informe es de los ministerios, pero este informe, casi igual de grande, es solamente de la presidencia y todas las cosas que te han metido ahí adentro. Es decir, como que tenemos dos estados, uno que funciona dentro de la presidencia de la República y otro afuera, al extremo que ya los informes son similares. Y
y bajémonos los sueldos. Los ministros, los presidentes, los senadores, los diputados. Y sí, no tenemos vergüenza que le vamos a poner más impuestos al que gana 30.000 pesos y nosotros estamos acá sentados, sí, vamos a pagar IRPF. Nos dice, sí, IRPF, la tercera franja, la cuarta franja. Hagamos el esfuerzo, antes de pedirle a los uruguayos que hagan un esfuerzo de ese tipo. El presidente, el vicepresidente, los ministros, los subsecretarios, nosotros, los diputados, bajémonos partidas. Sé que con eso nos vamos a tapar mucho, pero vaya si es un mensaje de solidaridad. Paremos la compra de autos último modelo, que uno anda por el Uruguay y por la ciudad y no para de ver autos con la chapa oficial por todos lados. Paremos la compra de un avión de $1 millón, $1,5 millones. Sé que necesita 500, pero che, te estoy poniendo el IRPF y me estoy comprando un avión. Qué lindo mensaje, ¿no? Qué lindo mensaje para el uruguayo que le pedimos el esfuerzo. ¡Pah! Vos pagás más impuestos, ganás 30.000 pesos, yo me compro un avión para viajar, porque no puedo viajar en línea, ni hacer la cola. No, tengo que tener un avión. Echemos mano una vez por todas a los sueldos de los gerentes de las empresas privadas pertenecientes al Estado. Ganan 300, 400.000 pesos. Vamos a no mirar para otro lado. Porque yo sé que con esto no arreglamos mucho. Arreglamos 10, 15, 20 millones de dólares. Pero vaya si nos da autoridad para enfrentar el problema. Para terminar, presidente, hay dos cosas con las cuales creo que se hace mucha referencia, le dedican es bastante extenso, que son buenas. Uno es el turismo. Es un éxito del gobierno los resultados en el turismo y hay que destacarlo, y está detallado muy bien todos los logros, tanto en el informe del artículo 168 como el del 177. Y creo que es bueno, da trabajo, hay resultados. Los segundos son las relaciones exteriores. Dice el informe del presidente, dice el presidente, que trabajamos en redefinir las bases de la política exterior, profesionalizando el servicio exterior. Aplausos y solo aplausos. Porque si están redefiniendo la base de la política exterior es que están cambiando lo que recibieron. Y si lo están cambiando, profesionalizando el servicio exterior, es muy bueno. También dice el presidente, y esto creo que se pasó un poquito en su autoelogio, que se acordó con la República Argentina el levantamiento de las trabas que imponía a los transbordos de mercaderías en puertos. Esto es muy bueno, pero sepámoslo, no se acordó nada. Vino el presidente Macri con el decreto dejando sin efecto esa prohibición abajo del brazo de regalo, como muestra de buena voluntad hacia el Uruguay y hacia un nuevo tiempo con el Uruguay. En realidad, quien nos dio esto fue el pueblo argentino cuando derrotó en las urnas a los gobiernos de los Kirchner, del kirchnerismo de los últimos 10 años. Y lo hizo unilateralmente. Dice también que quieren buscar acuerdos más allá del Mercosur. Y lo apoyamos fervientemente. Creemos que en política exterior el gobierno va en el camino correcto. Esperaremos ansiosamente que vengan esos tratados que dice va a negociar para votarlos con las dos manos. Nos parece que es muy bueno. Finalmente, en el cierre, el presidente dice que quiere fortalecer los lazos básicos de confianza entre los actores políticos. Estamos de acuerdo. Pero para fortalecer los lazos de confianza se necesita el esfuerzo de los dos lados. Dos para bailar el tango, dice el dicho. Se necesita transparencia en la información. No puede ser que el ministro Bonomi nos diga en enero que bajaron los delitos contra la propiedad, que nos va a mandar la información en marzo y nos la presente en mayo, hablando de los números de mayo y no los del año pasado, que no son los que él dijo. Si queremos dialogar y debatir en serio, no se puede faltar a la verdad. Se deben dar explicaciones sensatas y lógicas de los cambios en promesas electorales. No es una explicación sensata y lógica decir
que se aumenta la carga tributaria porque lo que se prometió fue que no se iban a poner más impuestos. Eso es realmente una explicación patética e infantil. Se prometió no aumentar la carga tributaria y ahora se dice que lo que se prometió fue no poner más impuestos. Cuando se dice que no se va a aumentar la carga tributaria, se le está diciendo a la población: no te voy a aumentar los impuestos que pagás. Y si hoy vienen a aumentarle los impuestos a los uruguayos, tienen que decir qué es lo que pasó. Nos equivocamos, gastamos de más, teníamos un déficit que estimamos que tenía que ser menor y no lo logramos. Erramos en la inflación, el rango es entre 3 y 7, es 10,5. Creímos que íbamos a crecer el año pasado al 2,5 y pese a que a todos los analistas económicos nos decían que era imposible, seguimos insistiendo y nos enojamos con los analistas. Y le dijimos a todos los analistas económicos, tenían razón, crecimos a menos del 1. Y cuando le dijimos que no iba a crecer al 2,7 este año, nos dijeron que estábamos locos y no defendíamos al país. Vamos a crecer al 0 con poco, con suerte. Se vienen momentos duros. Nosotros estamos dispuestos a trabajar por el Uruguay siempre que nos den toda la información con transparencia, siempre que todos hagamos el esfuerzo, siempre que no le traslademos a los uruguayos que menos tienen la carga más grande, sino que la sumamos todos por igual. Gracias, señor presidente.